laxo del tiempo, y por el mismo hecho de tener una conversación los domingos. Había en el país, en los 12 años, había un programa que tenía, creo que Juan Bolívar Díaz, los domingos por la mañana, que una buena parte de los dominicanos, particularmente los opositores a Balaguer, lo escuchábamos muy atentamente, con toda tranquilidad, los domingos, donde se hacían análisis extendidos sobre los temas. Era un creador de conciencia, era un divulgador, un educador, un creador de conciencia. Creo que en eso se ha convertido con el tiempo los sabios en la Z. Creo que en eso esta es una aula dominicana. Le llamamos la catedral del conocimiento. Gracias. Bueno, entonces, estoy aquí al lado de un sociólogo. Vamos a usar un sistema deductivo. ¿Es la seguridad una preocupación de nuestro tipo de sociedades y en particular de la República Dominicana, de la sociedad de la República Dominicana? Respuesta cerrada, ¿sí o no? La respuesta es sí, es una preocupación. Usted aplica encuestas, sondeo, y usted le pregunta a la gente, ¿es una preocupación suya el tema de la seguridad en este país? La gente, en la generalidad, le va a decir que sí, abrumadoramente le va a decir que sí. Muy bien. Vamos a ver por qué la gente dice que sí. ¿Por qué la gente dice que sí, que el tema de la seguridad es de su preocupación? Lo hace porque reciben los impactos directos de la inseguridad. Una inseguridad que en la sociedad cerrada que teníamos hace 50 años, las personas podían dormir con las puertas abiertas, y en la sociedad democrática abierta de hoy, pues una parte apreciable de la economía familiar está destinada a comprar hierros, herrajes. Sí. Se dice que la gente en esta sociedad democrática abierta ahora resulta que está presa dentro de su propia casa. Bueno, entonces la gente efectivamente tiene preocupación, y producto de esas preocupaciones, entonces trata de dar una solución particular a un problema general, debido a que la configuración jurídico-política de la sociedad, que es el Estado, no le da una solución colectiva al problema particular, al problema personal. Ahora bien, vamos a ver cuál es la derivación, volviendo al método deductivo. ¿Por qué es que hemos terminado con una situación de inseguridad y que las personas la perciben como tal? Por un tema de la asimetría social. Estoy aquí hablando asustado al lado de Danilo Peclipe. Bien. Entonces, esa asimetría está relacionada con la relación, valga la redundancia, entre los que tienen y los que no tienen propiedad, los que tienen y los que no tienen riqueza. Y por la formalidad jurídica, por la vía de las leyes, para asegurar que los que tienen sigan teniendo y tengan más, y los que no tienen relativamente se mantengan en esa situación o tengan menos, que es lo que se llama la denominada brecha social y brecha económica. Cuando estamos en una situación de brecha económico-social consolidada, es decir, que la ley lo avala, es decir, voy a poner un ejemplo, que la gente un término muy, ¿verdad?, muy complicado, la gente dice, bueno, mira, aquí se está produciendo un salchichón que no tiene la calidad que dicen las especificaciones de los reglamentos y de la ley. Eso hace 30 años, 40 años. Entonces, ¿qué hace la propiedad? ¿Qué hace el capital?
no le agrega la proteína que dice que debe tener el salchichón, lo que hace que cambia la ley para que lo que se está haciendo, el salchichón que están haciendo, no sea legal hacerlo así sin la cantidad de proteína que se necesita. Bueno, estoy hablando de tu edad y de tu época, Peclive. Entonces, sucede igual con las oportunidades, sucede igual con el desenvolvimiento general social. Eso lleva a una parte de la sociedad a entrar en una dinámica alegal. No dije ilegal, alegal. Es decir, a tener una vía de subsistencia no necesariamente conectada con la ley, o en otros casos, con un pie dentro de la ley y otro pie fuera de la ley. ¿De cuál ley? La ley, esas leyes que dije, de esa configuración jurídico-política que garantiza una asimetría, un enriquecimiento legalizado. Bueno, esa es la parte que lleva al delito famélico, esa es la parte que lleva a la falta de políticas sociales, que crea un ambiente de convivencia, un ambiente democrático, un ambiente tranquilo en las comunidades y también a una mala educación, a una educación deficiente. Sabemos cuántas veces los gobiernos han dicho que están haciendo el esfuerzo y sabemos la realidad, en qué lugar está la educación dominicana. En un extremo, refiriéndome al tema de la educación, de que no ha bastado el 4%. Lo que quiere decir que si la gente insiste, se le hace la ley, pero no se le cumple. Es sencillo. Entonces, producto de esto, esas personas, esas colectividades carentes de la adecuada formación ciudadana, de la formación para salir adelante, de la formación e información para defenderse, una parte de esas personas terminan en la violencia, terminan en el delito, en la violencia intrafamiliar, en la violencia laboral, en la violencia comunitaria, en el delito individual, en el delito de pequeños grupos y aún más en el momento en que estamos ahora en una conexión entre el delito local y el delito transnacional y el crimen transnacional. En ese punto estamos nosotros poco a poco, en los últimos 20 años, entrando. Ya Ecuador ya entró el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. El tema es después que se entra, cómo se va a salir, que es lo que yo he venido previniendo durante décadas aquí en nuestro país. Pero bien, el tema de la inseguridad no viene originado únicamente por los delitos resultantes del impacto de esa asimetría en los carentes de riqueza o en los denominados sectores vulnerables. No, es que una parte de la inseguridad viene dada por las diligencias que dentro de la ley y fuera de la ley realizan los mismos que hacen las leyes a través de los legisladores. Es decir, así como una parte de nuestra sociedad segregada tiene un pie dentro de la ley y otro pie fuera de la ley, así también las clases dominantes tienen un pie dentro de la ley y otro pie fuera de la ley. Aunque en un momento, finalmente, 3 meses o 4 meses después, te lleven a la prisión, que es el caso que ha pasado con el YESE. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre lo del YESE, etcétera? ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento a lo poco que dice la ley, porque no dice mucho, pero a lo poco que dice la ley sobre el funcionamiento de las entidades públicas, de los espacios públicos, las regulaciones de los espacios privados. YESE es un ejemplo triste, ¿verdad?, que a todos nos apena por las víctimas, y vamos a decirlo, yo voy a decir una palabra incómoda, que a lo mejor después que me vaya habrá llamadas aquí, pero lo voy a decir. No, pero tú no te vas de aquí hasta que no lleguen esas llamadas. Ah, muy bien. Bueno, pues... Tiene un compromiso hoy con el pueblo dominicano. Sociedad dominicana. El señor Espaillá es una víctima de esa situación también.
y no sé si su mamá o su hermana, los que eran como son dueños del Jet-Set. La mamá la fundó. Sí, ok, son una víctima de un espacio desregulado, un espacio estatal desregulado, donde el empresario, el propietario, al igual que el novio respecto a la novia, por lo menos antes era así, el novio llega hasta donde la novia lo deja. Hasta donde llega el empresario, hasta donde lo deja. Puede no pagar impuestos, mejor no los paga. Puede no acogerse a las regulaciones para las construcciones civiles, pues mejor. Pueden reclamarle que arregle algo en su pared, en su edificio, en su espacio, y él dando un dinero puede lograr no hacerlo, pues entonces lo hace. Eso lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo en esta sociedad. Ahora, al final, llega un momento en que todos perdemos. Ese es el caso del Jet-Set. Perdieron esos 200, perdió su tranquilidad el señor Espaillá, tiene un impacto fuerte en su vida personal y en su vida empresarial. Lo que era una ganancia episódica se ha convertido entonces ahora en una marca permanente. Entonces, esa situación que nos lleva a un esquema de inseguridad que, como acabo de probar, afecta a dominados y a dominantes, los afecta a todos, es lo que ocupa el tema penitenciario en lo que se llama la prevención terciaria. Es decir, usted está en ese clima desordenado que ya yo he señalado. Usted ha tenido que llenar su casa y su empresa de cámaras, de herraje, etcétera, etcétera, etcétera. Y no obstante eso, los medios de socialización de tu amigo Foucault, Manuel. De Manuel también, correcto, no ha podido, Manuel, no ha podido la escuela, no ha podido la iglesia, no ha podido las emisoras radiales, no ha podido la familia, no ha podido el ambiente laboral, no ha podido el ambiente comunitario, y finalmente todos se deslizaron a una vida, vuelvo a repetir la palabra, alegal. Y en ese contexto fracasó la prevención primaria, que es el buen vivir, la buena educación, etcétera. Fracasó la prevención secundaria, que es actuar sobre la base de las actividades sociales en general, para que la gente no se deslice hacia prácticas inciviles o antisociales, y hubo que recurrir a la prevención terciaria, porque al fracasar las otras dos hubo que meter en la cárcel a la gente. Y esa prevención terciaria consiste en lo siguiente: ya que cometiste un error y tengo que apartarte de la sociedad, hay que trabajar para que vuelvas a ser una persona que cumpla la ley, para devolverte bien. Eso es la prevención terciaria. Pero atención, producto de las anomalías sociales que hemos señalado, resulta que la prevención terciaria tampoco resulta. ¿Por qué no resulta? Porque ese mismo Estado al cual ya hemos someramente descrito, ese mismo Estado se encarga de que sus empleados, de que sus servidores se alíen, se asocien con los mismos delincuentes y con los mismos criminales dentro de las cárceles, para seguir cometiendo delitos desde las cárceles. Entonces resulta que el Estado dice, bueno, lo que vamos a hacer en este contexto es que, estando el tema penitenciario en manos de la Procuraduría General de la República, pero en el esquema viejo de que Procuraduría es una cosa y Ministerio Público es otra, porque es una fusión arbitraria de un decreto ley de los gobiernos de facto del postrujillismo. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a poner, como voy a usar un término coloquial, como la rabiza del Ministerio Público. Es decir, la parte segregada, la parte no prioritaria del Ministerio Público. No tengo nada en contra del Ministerio Público, al revés, lo que tengo para él es estímulo para que cumplan bien. Estímulo y vigilancia para que cumplan bien. Pero es evidente que ¿cómo se llama? Este experimento
de principios de los 60 hasta hoy, que son 40 y 25, de unos 75 años, este experimento dice que el Ministerio Público no puede manejar cárceles, que el tema de la rehabilitación, el tema de la prevención terciaria, que tiene que tener un espacio donde eso mismo sea una prioridad de la institución que está a cargo de ella, no de un fiscal que dice, mételo preso porque yo no tengo tiempo para atender ese expediente. Ese es el caso de lo preventivo. Ponle 3 meses porque tengo una presión mediática. Ponle 2 meses porque el agraviado, el que perdió el celular, es amigo mío y entonces yo no puedo entrar en contradicción. Y por otra parte, de todas maneras, mételo preso porque a ningún fiscal lo votan por meter preso, sino por soltar. Entonces, en ese contexto, el tema penitenciario deviene en una prioridad cualitativa en apoyo a la seguridad. Y cuando hablo seguridad, lo hablo en el sentido amplio de la seguridad. Seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana. Porque nadie me puede dar el caramelo de que el tema penitenciario es únicamente seguridad ciudadana, cuando aquí los grandes grupos criminales del mundo que mandan a matar a una persona hoy en Moscú y la matan y en Japón, no me pueden decir que ese es un tema de seguridad ciudadana. Hay un tema hasta de soberanía nacional metido en el tema de las cárceles. Entonces eso no es verdad que lo vamos a continuar segregando como lo hemos venido segregando en ese contexto. Y es ahí donde hemos propuesto que debemos de tener una instancia estatal cuya prioridad, o que una de sus prioridades sea el Ministerio de Justicia. Pudiera no ser el Ministerio de Justicia. De hecho, he ayudado en algunos países a tener otro tipo de instancias. En mi trabajo hemos creado lo que se llaman Institutos Nacionales Penitenciarios, INPE, es el caso de Honduras, INPE, que es el caso de Perú, INPE, que es el caso de Colombia. Pero, y voy a concluir con esa parte, señores, los famosos INPE o INPE tienen menos peso político e institucional que un ministerio, y se han convertido en lo mismo que son los famosos institutos aquí. El INDRI es un instituto. ¿Y qué independencia tiene el INDRI? Estas corporaciones de los acueductos, todos esos son institutos. ¿Qué independencia tienen? Ninguna. Tienen menos fuerza que un ministerio y por lo tanto son designados de dedo, no únicamente por los presidentes, sino por cualquiera que le haga un consejo al presidente. Así como eso tiene poca importancia, déjame complacer a ese senador. Entonces, no, fuera. Cero INPEC, cero INPE, que haya una instancia que tenga la debida jerarquía y naturalmente que la sociedad abandone su cultura, unos malos hábitos de la sociedad de creer como el avestruz que encerrándose en su casa, poniendo cámaras y encerrándose en herrajes, que es lo que ha terminado, eso va a resolver el problema. No lo va a resolver, ni tampoco policializando a la sociedad. Ninguna sociedad, la policía le ha resuelto ningún problema. Las sociedades tienen que empoderarse y ellas mismas crear su verdadera y responsable democracia. Perdonen esta generalización que he hecho hoy. Gracias Roberto por esa clarificación de inquietudes que la misma sociedad, el mismo pueblo dominicano, óyeme, quiere esa convulsión, esa madejera que se encuentra ahora mismo en ese tejer social, donde, como muy bien tú has expresado, los diferentes tipos de violencia, pero donde la violencia fundamental es la violencia estructural, que es una violencia propia del Estado. Es una violencia que de una manera consciente o inconsciente lleva a cabo el Estado a través de una distorsión cognitiva dentro de sus propias estructuras. Para dar seguimiento a este tema sobre las perspectivas y alcance de lo que podría ser el Ministerio de Justicia y la reforma penitenciaria en la República Dominicana, vamos a darle ahora la palabra a ese gran especialista en seguridad y relaciones internacionales. Adelante y buenos días, Alfredo.
Buenos días, apreciado Cordero. Este espacio se llena hoy de luz con una persona como Roberto Santana, una de las figuras dominicanas, junto al doctor Ricardo Nieves, que cuando tú lo mencionas en cualquier lado, hasta los muchachitos son referentes. Sí, son referentes ético y moral. En una sociedad como la nuestra, donde a veces esas cualidades son puestas a un lado. Mira, este es un tema muy interesante, ya que ese Ministerio de Justicia, en principio, entre sus objetivos está el de formular, dirigir, coordinar y ejecutar políticas públicas para el ordenamiento jurídico, administrativo, la administración de justicia, ¿verdad? La defensa de los derechos humanos, la defensa en sí funcional de los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad. Sobre todo la gestión de los registros públicos y la coordinación del sistema penitenciario y correccionales. Esos son objetivos que yo no creo que haya nadie en la sociedad que se oponga a ello, tomando en consideración que hasta ahora la conformación, la configuración moderna que tiene el Ministerio Público en la República Dominicana no ha permitido una realización efectiva de estas funciones. Y en esta, que es mi participación, yo quiero hacerle una pregunta a Roberto y quiero que me la responda bien condimentada para que esa sociedad la entienda, porque sé que hay muchos que tienen esa misma inquietud y quiero convertirme en portavoz. ¿Cómo garantizar, Roberto, la fiscalización y supervisión de las acciones en justicia de ese que será un nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia, para garantizar que las inconductas y las inacciones que tenemos en la actual configuración del Ministerio Público, tal vez muchas veces ni siquiera por falta de intención, sino porque la misma configuración, esa hechura estructural que lleva a dejar de hacer, a dejar pasar y no preocuparme porque me mantengo, como tú decías, con un pie dentro de la ley y otro fuera de ella. ¿Cómo o quién va a supervisar o fiscalizar esa nueva estructura pública? Bueno, hablando constitucionalmente, un ministerio es parte sistémica del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Yo diría, en el marco de lo que son los avatares del desenvolvimiento de nuestro sistema político, hay dos factores a favor, atendiendo a una pregunta sobre la incertidumbre que puede crear. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? Es una pregunta que puede hacer, podemos hablar 2 meses sobre eso aquí en este programa. Lo primero es que estamos resolviendo la mudanza, vamos a hacerlo así, la mudanza de una parte de una estructura gubernamental de un lugar a otro. No estamos agregando un presupuesto, nos estamos llevando el presupuesto, la estructura, el personal, nos lo estamos llevando de Procuraduría, del Ministerio Público para el Ministerio de Justicia. Eso es para la gente que tiene la inquietud de que se están creando cosas nuevas para aumentar el presupuesto. No, nos lo estamos llevando, pero nos lo estamos llevando por una razón cualitativa, y es que en el lugar donde estaba no está cumpliendo su función, entre otras cosas, porque la entidad a la que pertenece no le confiere la jerarquía que tiene esa dependencia. Es un tema tan claro, la salida, la obligatoriedad de la salida casi desesperada del sistema penitenciario, desde Procuraduría y Ministerio Público hasta otra entidad, en este caso
Ministerio de Justicia, que ustedes saben que lo que son las direcciones generales, ustedes conocen la estructura del Estado, lo que es la administración pública, las derivaciones constitucionales de ello. Dice que las direcciones generales tienen capacidad para gestionar su propio presupuesto. Tienen las direcciones generales, ¿verdad? Tienen capacidad para designar, para gestionar sus recursos humanos. Bueno, pues para información de ustedes, no ahora que llegó Jenny, porque Jenny incluso, ella es partidaria de que se mueva el tema penitenciario al Ministerio de Justicia, ella está de acuerdo. Bueno, para información de ustedes, la Dirección General de Prisiones nunca, desde que se creó, nunca ha podido designar al que barre. Oigan bien, le estoy hablando, ¿eh? Nunca puede designar, Cordero, al que barre, al que toma el teléfono. Entonces no le voy a decir si puede designar al que cuida la cárcel, no lo puede designar tampoco. Y si usted le agrega a eso... ¿A qué se debe eso, Roberto? A lo que estoy diciendo, que en la minusvaloración del desenvolvimiento y del ethos, vamos a decir, de lo que es el tema penitenciario, la Procuraduría y Ministerio Público a través de décadas no le ha dado la importancia cualitativa para permitirle el rol siquiera, que dice mucho eso, sí, de que pueda designar. No tiene confianza de que el sistema penitenciario, la Dirección General, pueda designar al que barre o al que cuida. Pero peor que eso. Y es que a través de los años, todas estas décadas, la Procuraduría y los gobiernos resulta que han dejado, lo han minusvalorado tanto que lo han dejado en manos de 3 instituciones. Es más, hasta hace poco estaba en manos de 4. Estaba en manos de Salud Pública, todas las de menores, ¿verdad? Y ahora sigue en manos del Ejército, de la Policía y de la Procuraduría. ¿Qué importancia tiene para el Estado? Ninguna. Y por eso es que efectivamente, jóvenes, tenemos todavía 19 prisiones cuya custodia está en manos 12 del Ejército y 7 de la Policía Nacional. Bueno, entonces ese es un elemento. El segundo elemento... No solamente en manos, sino en fortaleza del Ejército. Sí, y en recintos de la Policía, salvo la Victoria. Pero perdón, el segundo elemento sobre lo que planteas de que quién fiscaliza es que al ser un elemento nuevo y el haberse creado en este tiempo de sociedad abierta, ¿verdad? En parte por un reclamo que no es únicamente intelectual, profesional, sistémico, sino un reclamo social. La gente participa más en las decisiones, la gente va a estar más al tanto de qué es lo que va a pasar con el desenvolvimiento de eso nuevo. Después de unos incumplimientos de décadas del sistema penitenciario, se dijo que no funciona porque está en ese lugar, entonces lo vamos a mudar a ese otro lugar. Entonces la sociedad dice, bueno, demuéstrame gobierno, demuéstrame Estado que eso va a funcionar. Señores, tengo que mantenerme en esas dos respuestas un tanto... no superficiales, pero que no van al fondo, porque qué bendito ministerio ustedes lo ven interpelado en el Congreso de este país. Entonces, no me lleven demasiado para el fondo, para no hacer una crítica de fondo al sistema político de nuestro país. Gracias.